Muy buen día, bienvenidos a su programa Esa Noche Presenta TV, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo Esa Noche, les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, de lujo, panel completo, con 3 leyendas de la educación física en Jalisco. En primera instancia, presento a mi hermano Antonio S. Almeida. Buen día, Gera. Buen día, mi estimado Toñazo, distinguidísimo profesor Villafaña. Gracias a ustedes tres y gracias a nuestro querido público. Juan Antonio Vázquez Espejel. Gera, a tus órdenes. Bienvenido y gracias por haber aceptado. No, me siento muy honrado. Al contrario, gracias por pensar en mí y por la gratísima sorpresa de que voy a estar compartiendo este espacio con mi queridísimo mentor, el maestro Héctor Javier Villafaña Durán. Una leyenda de la educación física en Jalisco y en México. Así es. Así es. Quiero darle un agradecimiento especial, si me permiten, al filósofo de la educación física, Juan Antonio Vázquez Espejel. Muchas gracias, mi querido Gera. Una presentación honrosísima e inmerecida, ¿eh? No, nada de eso. Y pues compartiendo pantalla, que ya lo queremos hacer de casa. Sí. Héctor Javier Villafaña Durán. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Cara, muchas gracias. Es un honor enorme estar con ustedes y poder compartir algo de lo que forma parte de mi vida. Así es que a sus órdenes. Gracias. Y es un honor estar con Toño Vázquez Espejel, ¿eh? Gracias, Héctor. Se valen hacer las preguntas que quieran, unos a otros. Adelante. Juan Antonio Vázquez Espejel, ¿dónde nace? Otumba, Estado de México. Yo llevo 50 años viviendo en Guadalajara, que es mi segunda tierra. Amo Guadalajara, me ha dado lo mejor de lo mejor, pero yo nací en Otumba, Estado de México. ¿Por qué educación física? Porque mi padre, que fue un médico muy brillante, desde que nosotros nacimos, yo soy el mayor de 6 hijos, vimos a nuestro papá siempre haciendo deporte, siempre haciendo ejercicio. Éramos socios del Club Guadalajara en Colomos y López Mateos y nos llevaba a diario a hacer ejercicio. Entonces teníamos ese ejemplo de mi papi muy disciplinado, una vida muy saludable en su alimentación, en sus hábitos, en su forma de vivir con una calidad increíble. Entonces, para mí, ahí inicia el gusto por la educación física. Además, mi mami fue una extraordinaria maestra de diferentes grados desde muy jovencita, incluso a pesar de su juventud fue maestra en secundaria, y de alguna manera creo que en las venas ya traíamos algo de la docencia. Entonces, me parece que ahí fue esa mezcla tan rica, tan interesante, para que yo en su momento tomara la decisión de estudiar educación física y no medicina, porque a mí ya me habían puesto la etiqueta de que tenía que ser médico para seguir los pasos de mi padre, que fue un médico brillantísimo. Afortunadamente, la más chiquita de la familia, mi hermanita Yoli, hoy día es una doctora brillantísima que siguió al pie de la letra los pasos de mi papi, que en paz descanse. Qué interesante, Toño. Esa historia no tenía conocimiento, al menos de dónde nació, mi estimado Toño. Y pues yo me siento halagado de estar con 2 extraordinarios y majestuosos profesores de educación física, tanto mi profe Villafaña como mi profe Vázquez Espejel. La verdad es un honor. Así es que, Toñazo y profe Villafaña, ambos coincidieron en estar dando clase en la Escuela Superior de Educación Física. ¿En qué época? Bueno, pues prácticamente al inicio de la formación de la Escuela Superior de Educación Física, ya que Toño forma parte de una de las primeras generaciones de la ESEF. Así es que, pues estábamos muy jóvenes, estuvimos en el mismo salón, así es que fue, pues más o menos que sería alrededor de por ahí del año
del 79, 80, ¿no, Toño? Más o menos. Sí, es correcto, es correcto. Sí, pero a ver, si me permiten, quiero platicar una anécdota. Todos sabemos que Héctor es la persona más humilde que todos hayamos conocido. Quiero decirles, por favor, y esto que quede grabado, perfectamente grabado, porque él nunca va a hacer alarde de ello. El primer maestro que nombró lista en la primera clase que se dio en el año de 1977 fue el maestro Héctor Javier Villafaña Durán. Fue el primer maestro, el primer catedrático a las 7 de la mañana. La primer clase, esto es histórico, que se impartió en la Escuela Superior de Educación Física. Ese primer día fue el maestro Héctor Javier Villafaña Durán. Ese honor y ese privilegio se lo concedió Dios porque se lo podía conceder nada más a una persona y decidió que fuera él. Eso es algo histórico que él nunca lo va a platicar, pero que bendito sea Dios, yo me sé la historia y lo comparto con mucho gusto para todos ustedes. Muchas gracias, Toño. Gracias. Buena aportación, mi distinguido Toñazo. Mi profe Villafaña, tengo también por ahí entendido y algo que quedó así un tanto pendiente de la vez anterior, que tuvimos también la fortuna de estar compartiendo estos medios, los tres. Usted fue nombrado en su oportunidad como el mejor maestro de México. ¿En qué año? ¿En 2017? El día creo que fue el 12 de noviembre. Hubo una premiación en la Ciudad de México, en el centro Banamex, que está junto al el hipódromo de las Américas. Sí, está ahí un centro de actividades de Banamex. Ahí fue este enorme honor que me tocó recibir por parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Ellos hacen este detalle hermoso de convocar cada año al público en general a que participe nombrando a un maestro del que tengan recuerdo, con el que hayan convivido, que les haya dado clase y que tenga pues algo como para participar en ese concurso. Entonces hubo varias circunstancias que, como dicen por ahí algunos, que el universo conspira, ¿verdad?, para que las cosas sucedan. Sí. Entonces varias personas coincidieron e hicieron posible esto. Entonces propusieron al Instituto América Jardines del Country que por qué no proponían a un maestro de ahí del colegio. Entonces me designaron a mí, hicieron un trabajo de investigación muy bonito, muy interesante, muy meritorio. Una querida amiga se encargó de recopilar toda esta información y enviarla al concurso en la Confederación de Escuelas Particulares. Y pues resulta que de 100 y tantos maestros que fueron propuestos, pues me eligieron a mí allá en el comité de la Ciudad de México. Me eligieron a mí y quiero comentar dos detalles. Uno de los detalles es que de todos los concursos que había habido, en esa ocasión fue la primera vez que un maestro que no era del área metropolitana de la Ciudad de México había ganado el concurso. Por primera vez, uno que no fue de ahí, del DF prácticamente, bueno, ahora se llama Ciudad de México. Entonces, un maestro de provincia había ganado ese honor, había obtenido ese honor. Y además, primera vez
que se escogía a un profesor de educación física. Tuve el honor de invitar a mis hijos y a mi esposa, que ella tuvo esa enorme satisfacción de estar presente en la premiación apenas unos días antes de fallecer. Bueno, como les dije yo cuando empecé mi agradecimiento, empecé con estas palabras: agradezco mucho que ustedes eligieron para premiar a un niño de la calle. Así empecé yo mi agradecimiento. Yo me consideré un niño de la calle durante mi infancia, porque mi mamá trabajaba y nosotros nos quedábamos solos. Yo tenía apenas cosa de 8 años y yo les hacía de comer a mis hermanos. Cuando yo tenía 8 años, pobrecitos, tenían que comer de esas cosas, y así empecé yo. Honor a quien honor merece, mi distinguido profesor Villafaña. Y retornando con el buen Toñazo. Toñazo, sabemos de antemano que aparte de ser licenciado en educación física y desempeñarse con excelencia en ese ramo, usted ha tenido otras actividades inmersas en educación física y en recreación. ¿Qué nos puede contar de otras de sus actividades que ha tenido tan vastas? Sí, gracias a Dios me dio la oportunidad, o dentro de mi misión, el ser muy inquieto, el ser de alguna manera pionero en muchos aspectos, de ser la persona que de alguna manera inició el camino en muchas posibilidades del educador físico. Yo desde un principio sentenciaba que no era posible que nosotros estuviéramos destinados única y exclusivamente a dar clases de educación física en educación básica. Yo decía que teníamos otras posibilidades. Entonces yo fui pionero, yo abrí brecha. Y entonces me encuentro con San Javier Club Privado. Yo era atleta, participé en un medio maratón que organizaba el profesor de educación física Jack Heinen, egresado de la Universidad de La Haya en Holanda. Él era el gerente de deportes de San Javier Club Privado. En esa época era el club privado deportivo más elitista. Yo gano ese medio maratón y él tenía más de 6 años de no ir de vacaciones a Holanda a visitar a sus familiares. Él sabía que yo era licenciado en educación física recién egresado del ESEF y me propuso que lo supliera un mes, que él se iba a ir de vacaciones a Holanda, y que yo atendiera sus grupos de corredores, de maratonistas, niños, jóvenes, señoras. Tenía varios grupos. Y yo encantado de la vida, le digo, por supuesto que sí. Él era un personaje muy preparado, alto, rubio, ojos verdes, etcétera. Y pues yo todo lo contrario. Yo me presenté a trabajar con esas personas de la alta sociedad. El primer día nadie salió a correr, nadie. Salieron, me vieron ahí y me ignoraron. Yo no me di por vencido. Al siguiente día yo regreso otra vez, puntualísimo, bañado, peinado, perfumado. Y a la primera persona que salió lo saludé muy amablemente. Él nomás le dio risa y me dijo, bueno, está bien, sí, voy a contigo. Lo atendí lo mejor que pude y al tercer día tenía yo el grupo lleno. Y en estos 30 días traté de dar mi mejor trabajo. Cuando regresa Jack, tristemente, los socios ya no quisieron que él quedara con el trabajo, sino ahora me iban a dar el trabajo a mí. Esas unas personas que el primer día me dejaron plantado, que fueron muy clasistas, que el segundo día solo uno quiso que lo atendiera, pero a partir del tercer día, bendito sea Dios, a todo el mundo, bueno, esas personas al terminar mis 30 días, mi mes de maestro Jack Heinen, pidieron que yo me quedara. Yo les dije no por ética, porque a mí me había invitado el profesor Jack Heinen y que yo no, jamás iba yo a hacer eso. A mí no me habían educado para hacer ese tipo de cosas. Les agradecí mucho, dije que me sentía muy honrado, que había sido una gran experiencia, pero que por supuesto declinaba. Entonces Jack ya habló personalmente conmigo y me dijo, Antonio, tú tienes que quedar. Yo tengo muchos años aquí, que ya se concluyó mi ciclo, entonces tú tienes que empezar
estar aquí. Y bueno, ya cuando él me da la autorización, yo acepto el trabajo. A los 3 meses me tengo que organizar una carrera y eventos de aniversario, los hago lo mejor que puedo, y entonces me ofrecen ser gerente de deportes. Después de algunos meses, antes de un año, yo ya había ido a participar en varios maratones, llevando a la gente a Nueva York, a San Francisco, a San Antonio. Me dicen, ¿sabes qué? A pesar de tu juventud, la gerencia de deportes es muy poca cosa para ti. Vamos a crear una subdirección general que tú tienes. Les dije, pero yo no tengo todos los estudios. Lo mío es educación física, deporte, etcétera. Ellos me prepararon, me dieron varios diplomados, varios cursos. Incluso estuve en el IPADE del Opus Dei, de la Universidad Panamericana. Me capacitaron en finanzas, en alta dirección, en administración. Y entonces soy el primer licenciado en educación física, después de ser gerente de deportes, en ser subdirector general de un club. Y a los 30 años ya era yo director general de San Javier Club Privado, el club más importante de la ciudad. Y mi carrera total en ese club fue de 10 años, con grandes recuerdos, con muchas satisfacciones, con muchos aprendizajes. Me atendieron como no tienes una idea, me apoyaron porque me pagaron muchísimos cursos. La gente se portó muy bien conmigo. Yo di lo máximo al extremo. Estuve 2 veces muy grave a pesar de mi juventud porque yo me estresaba demasiado. Era mi obsesión hacer las cosas muy bien. Hoy día en el gimnasio donde voy todos los días, tengo muchos socios que fueron de San Javier, pero de los jovencitos, y me recuerdan con mucho cariño. Y donde quiera que voy y me encuentro algún socio de San Javier Club Privado, me recuerdan con mucho cariño y yo para ellos con mucha gratitud. Yo ahí fue uno de los primeros trabajos. También fui el primero a organizar una serie Copa Davis de tenis fuera de la Ciudad de México. Antes, todas las series Copa Davis se hacían en la Ciudad de México. Por la altitud, por la contaminación y por muchos factores extra cancha que favorecían a la selección mexicana. Un día decidieron en la Federación Mexicana de Tenis y en la Asociación de Tenis de Jalisco, donde yo ya era gerente general, que también fui el primer licenciado en educación física en ocupar ese puesto. Antes fui director general de Colomos, también primer licenciado en educación física en tener ese puesto. Y yo apliqué un programa de educación física muy interesante en el tiempo que estuve en Colomos. Bueno, estando en la Asociación de Tenis, nos traemos la serie Copa Davis y la hacemos en el Club Puerta de Hierro. Fue un evento increíble. Estuve en Panamericanos, estuve en Copa Confederaciones de Fútbol, organicé muchísimos eventos deportivos para el Colegio de Contadores, para la Cámara de Comercio, para la industria jalisciense de alimentación, pues sí, para muchas empresas privadas. Yo organizaba eventos deportivos y eso me llena de mucha satisfacción porque yo siempre me llevé a mis alumnos del ESEF a que fueran árbitros, a que fueran jueces, y en muchos lugares les conseguí trabajo ya para que quedaran como entrenadores de planta. Fueron de las cosas que yo hice en la iniciativa privada que me llenan de mucho orgullo, de muchísima satisfacción, porque les di trabajo a muchísimos alumnos del ESEF, mi querido tocayo. No cabe duda, Gera, que estamos con 2 extraordinarios maestros y seres humanos, y aquí lo acaban de mencionar ambos. ¿Cómo ves, Gera? No, se puede quedar uno aquí con una serie, en un programa, una serie de programas para escuchar todas las anécdotas. Sí, Gera. Profesor Vázquez Espejel, ¿alguna anécdota en especial que tenga con el maestro Villafaña? Ah, ¿cómo no? Por supuesto. Creo que un día llegó al salón, en el pizarrón anotó, todavía eran de esos pizarrones verdes con gises blancos, y puso: la gratitud es la memoria del corazón. Después nos explicó perfectamente en qué consistía eso. Y me evocó a mi papi, que ya tenía algunos años de fallecido, porque mi papi, a pesar de que cuando él muere, yo apenas acababa de cumplir 16 años, pues me enseñó muchísimas cosas. Y él, algo que siempre insistió es: hijo, siempre tienes que ser agradecido. Si alguien te hace un favor, jamás lo olvides. Si tú haces un favor, olvídalo inmediatamente, pero tú siempre sé agradecido. Y entonces esa mañana llega el maestro Villafaña, anota eso en el pizarrón, después nos da una explicación. Inmediatamente me conecté con mi papi
Y la explicación que dio el maestro Villafaña fue una explicación muy brillante, muy didáctica, muy pedagógica, muy a la altura y al nivel y la categoría del maestro Villafaña, y me quedó grabado. Y finalmente, así he tratado de vivir a partir de ahí, siempre dando gracias a Dios por cada día, viviendo intensamente el presente, que es un regalo que Dios nos da todos los días. Ser agradecido por la salud, por la familia, por tener a mi madre que a sus 80 años sigue siendo una mujer muy sana, muy sabia, muy amorosa, por mis hermanas, por mis hijos. Mis hijos es mi amor absoluto, mi amor total. El tesoro más grande que tengo son mis hijos, ahora también mis nietos. Por todo lo que he hecho, el sábado estuve en una reunión con unos ahijados del ESEF, y que te inviten, que te recuerden, que se expresen bien de ti, que tengan bonitos recuerdos de ti, y que mucha gente que me encuentro y que recuerda mis actividades profesionales, que muchas ya no las recuerdo yo, pero que ellos las recuerden, eso es el mejor premio, el mejor regalo, y por eso todos los días y a cada instante agradezco a Dios nuestro Señor por tantas bendiciones. Qué bonito, qué bonito. Y profesor Villafaña, ¿alguna anécdota que tenga con el profesor Vázquez Espejel? Bueno, no, pues, ¿cuántos programas puedo dedicar a esta respuesta? Los Mira, que quiera, profesor. Los alumnos de la ESEF tienen una característica muy curiosa, una especie de común denominador. Son gente noble, gente buena. Una vez, en una graduación, me invitaron, como en casi todas las generaciones me invitaban a su fiesta. Mis hijas, saliendo de ahí, me dijeron: papá, primera fiesta de graduación en la que casi nadie fumaba, ni los graduados, ni sus papás, ni sus familias. En todas las otras graduaciones que van es un fumadero enorme, y aquí no, casi nadie fumaba. Entonces, Toño Vázquez Espejel es un digno representante de egresado de esa escuela. Lo primero que me llama la atención es encontrar una persona con una calidad humana, con una cortesía, con una manera de conducirse, que muchos eran así, pero que Toño deslumbró, ¿no? O sea, era muy notable ser de esa manera, ¿no? Entonces, siempre dirigiéndose a mi persona de una manera muy atenta, muy diferente, porque yo estaba presente, ¿no? Entonces, yo le tomé mucho en cuenta eso, y como muchas veces lo he dicho, los mejores maestros son los alumnos. Entonces, fue una de las cosas que yo me conecté con él, y yo también procuré ser de esa manera, no porque no lo fuera, sino por ser mejor de como yo era, ¿no? Y que él me estaba iluminando acerca de cómo puede uno llegar a ser. Entonces, esa es la anécdota, que una de las más generales, pero determinante, ¿no? Que lo caracterizan. Antes se usaba una expresión, al menos en mi familia, cuando se referían a un hombre así, usaban esta expresión: es una dama, porque se consideraba que los hombres éramos desordenados, de todo lo que se pueda conocer, y cuando había un hombre caballeroso, atento, amable, esa era una manera de echarle las flores a ese hombre: es una dama. Entonces, Toño Vázquez Espejel es todo un hombre en ese sentido. De hecho, me siento yo halagado por tener 3 personas
en pantalla con esas características. La Gracias verdad. por Sí. Muchas gracias. Muchas Toño. gracias, Héctor. Muy amable, Héctor. Gera, No, gracias. pues no, la ¿Alguna que no nos anécdota, merece, Toño, pues que no. puedas compartir de ambos maestros? Pues mira, mijo, yo considero que más que anécdota, porque anécdotas pueden ser muchas las que hay con ambos maestrazos, yo lo puedo sintetizar en estas palabras. Los dos son unos extraordinarios profesores de educación física, extraordinarios, Gera. Para mí, ya lo he externado, el profesor Villafaña, por tantas veces que me dio clase, lo considero un máximo maestro que he tenido académico. Toño Vázquez Espejel, a la par prácticamente. Pero ¿sabes qué es lo que rescato, Gera y amigos? Que aparte de esas características tan especiales que tienen ellos dos como docentes, son unos, y así los veo, y de manera sincera lo digo también, son unos seres de luz. Y eso no tan fácilmente se ve en la vida, lamentablemente. Pero los dos son para mí unos extraordinarios seres de luz. Así es como puedo resumir a estas dos personalidades que tenemos el día de hoy, Gera y amigos que nos atienden vía internet. Ahora, Gracias, tocayo. Una pregunta, profesor Vázquez Espejel, profesor Villafaña. ¿Cuántas veces han sido padrinos de generación? Yo fui 12 veces padrino de generación. Uy, ya me imagino los domingos que tiene que dar. La primera generación es justamente de los chicos donde nos reunimos años con año en la casa del maestro Villafaña, que con su generosidad, hospitalidad y anfitrionía nos hace favor de recibirnos año con año para hacer nuestra posada. Es la primera generación que yo atendí, es la generación 82-86. Y a partir de ahí, con mucha frecuencia, como los chicos que acabo de estar con ellos el sábado pasado, que fue la generación 95-99. Pero yo fui padrino 12 veces de generaciones diferentes. Mira, ya no estoy muy seguro si fueron 3 o 4 generaciones que yo apadriné. Entonces, ese honor es enorme para un maestro, ¿eh? Sí. Yo recuerdo a un querido amigo que yo estimo mucho, él mencionó cuando lo escogieron de padrino de una generación, él dijo, el honor más grande al que puede aspirar una persona es a llegar a ser gobernador de su estado. Lo mencionaba como el honor más grande, ¿no? Dice, pero para un profesionista, el honor más grande que puede recibir es el reconocimiento cuando lo nombran a uno padrino de una generación, porque esto es un reconocimiento de los egresados. Me preguntaba yo, bueno, ¿por qué yo? Entonces, leyendo algo en aquellos años, me encuentro con esa pregunta y una respuesta. ¿Por qué yo? Y entonces, en ese libro, en esa novela, como que Dios le contesta, ¿y por qué no tú? Pues solamente es la repercusión de todo lo que sembraron, todas esas semillas que dejaron a lo largo de ese ciclo, de esa generación. Esa fue la recompensa. Sí, muchas gracias. Así es. Gracias. Profesores, tengo entendido en el caso de Toño Vázquez Espejel, que fue también preparador físico de atletas de alto rendimiento, ¿verdad, Toño? Sí, es correcto. Tuve el privilegio de ser preparador físico de boxeadores, de tenistas, de futbolistas y de un motociclista, Israel Haitovich, que también es actor, y de toreros, del Conde y de Raúl Gómez Campero. Lo más sobresaliente fue la Cobrita González, Alejandro
González lo era la Cobrita, campeón mundial. Fue un trabajo multidisciplinario muy interesante. Yo fui el licenciado en educación física, contrataron un psicólogo, gran amigo mío, un médico del deporte, también gran amigo mío, y un nutriólogo que hasta el momento que nos presentaron lo conocí. Hicimos un trabajo impecable. Todavía guardo muchísimos periódicos porque aquí en Guadalajara la prensa deportiva no estaba acostumbrada a que un boxeador tuviera un equipo multidisciplinario. Entonces, históricamente, el primer boxeador en Guadalajara que se asesoró con un equipo multidisciplinario fue la Cobrita González. Fue un trabajo impecable, donde me siento muy orgulloso. El caso de Israel Haitovich, pues, en el motociclismo, y con los boxeadores fue muy interesante porque algún día yo le pregunté a Raúl Gómez Campero, le decía, oye, ¿por qué tú me pagas a mí como preparador físico si tu trabajo es muy específico, pero no es tan demandante en el punto de vista de decir correr mucho, saltar mucho, etcétera? Y me decía, mira, profe, 1 milímetro entre el pitón del toro y mi abdomen es la diferencia entre la vida y la muerte. Dice, así es que entréname bien, por favor, porque no quiero morir. Digo, sabes que tienes toda la razón. Trabajamos muchísimo abdomen, mucha flexibilidad, mucha elasticidad, mucha coordinación, velocidad de reacción, etcétera. Aspectos muy puntuales que yo, después de un análisis biomecánico, dije, esto es lo que necesita un torero. Y más justamente con lo que me dijo, ¿sí? de vida o muerte, ¿sí? Marcar esa diferencia, ¿no? Entonces sí tuve esa satisfacción de haber preparado. En equipos de fútbol también fui preparador físico con equipos de segunda y tercera división profesional. Grandes satisfacciones en esa área también, mi queridísimo tocallito. Muchas gracias por la respuesta, mi distinguido Toñazo. Mi profe Villafaña, ¿cuántos años de servicio tuvo a bien Mira, en el magisterio? yo trabajé 44 años seguidos, 33 años en el gobierno del estado. En el gobierno del estado me jubilé cuando todavía me preguntaron, ¿y por qué se jubila? Y les dije, porque no quiero que llegue un día en que me digan, ¿y por qué no se jubila? ¿Verdad? Entonces, me jubilé, incluso me dijeron 2, 3 personas, está en la flor del rendimiento, en su momento culminante, etcétera. Entonces, como maestro de recreación, quise dar ese testimonio precisamente, ¿no? Porque ahí en la clase de recreación hablábamos también de eso. Entonces, hay en el libro de la sabiduría, hay un capítulo que habla del tiempo. Entonces dice, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, etcétera. Y también hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para ceder el trabajo a otras personas, ¿no? Vi no hace mucho en Facebook un comentario de alguien acerca del que me sustituyó en la clase de recreación, ¿verdad? Que ustedes lo conocen muy bien, echándole muchas porras a ese maestro que me sustituyó en la clase de recreación, a Héctor Langarica. Entonces me dio mucho gusto que hubiera sido así, Langarica, ¿verdad? Nuestro gran amigo. Otro maestrazo. Y luego seguí yo trabajando en el Instituto América Jardines del Country, hasta que recibí la medalla Altamirano